Cuando el hierro caliente tocó la tela, sus manos comenzaron a temblar. No era por el cansancio de planchar durante horas, ni por el calor sofocante de aquella tarde interminable. Era porque algo cayó desde el bolsillo interior de aquella camisa vieja. Algo que no debería estar allí. Algo que cambiaría todo para siempre. María se quedó paralizada, mirando aquel objeto sobre la tabla de planchar, sintiendo como su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Durante 42 años había planchado ropa ajena. 42 años de manos arrugadas, de dedos quemados, de espalda doblada sobre montañas infinitas de camisas, pantalones y vestidos que nunca le pertenecieron. 42 años siendo invisible. La gente entraba a su pequeño local con bolsas llenas de ropa sucia, la dejaban sobre el mostrador sin siquiera mirarla a los ojos, y regresaban días después a recogerla, contando las prendas con desconfianza, como si ella fuera capaz de robarles algo. Nadie preguntaba su nombre. Nadie preguntaba cómo estaba. Nadie veía a María. Solo veían a la mujer que planchaba. La mujer del vapor y el almidón. La mujer que desaparecía detrás de las nubes blancas que salían de su plancha antigua. Pero aquella tarde, mientras el sol se colaba débilmente por la ventana polvorienta de su taller, todo cambió. La camisa que estaba planchando era de un hombre mayor, un cliente habitual que siempre llegaba con trajes caros y mirada fría. Nunca le había dirigido una palabra amable. Siempre pagaba exacto, sin propina, sin sonrisa, sin humanidad. Pero ahora, de su camisa, había caído algo extraordinario. María extendió su mano temblorosa y lo recogió. Era un sobre antiguo, amarillento, sellado con lacre rojo. En la parte frontal, escrito con tinta negra y caligrafía elegante, decía un nombre que hizo que todo su cuerpo se estremeciera. Su propio nombre. María Soledad Rentería. Imposible. Completamente imposible. Aquel hombre no conocía su nombre completo. Nadie lo conocía. Hacía décadas que no usaba su nombre completo. Desde que llegó a esta ciudad huyendo de su pasado, desde que decidió convertirse en nadie, solo era María. Solo la mujer de la lavandería. Sus dedos rozaron el sobre con reverencia y terror. El lacre estaba intacto. Nadie lo había abierto. Miró alrededor de su pequeño taller, como si alguien pudiera estar observándola, como si aquello fuera una trampa, una broma cruel del destino. Las paredes descascaradas, las tuberías que goteaban, las pilas de ropa esperando su turno. Este era su mundo. Su pequeño universo de monotonía y olvido. Y ahora, este sobre. Con un movimiento cuidadoso, rompió el lacre. El sonido de la cera quebrándose resonó en el silencio como un disparo. Dentro había una carta escrita en el mismo estilo elegante, y mientras sus ojos recorrían las primeras líneas, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desvanecerse. Estimada María Soledad Rentería, comenzaba la carta con una formalidad que pertenecía a otra época, a otro mundo. Si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento. El momento que hemos esperado durante más de 40 años. El momento en que la verdad debe emerger de las sombras donde la enterraste. Sé quién eres realmente. Sé lo que dejaste atrás. Sé por qué desapareciste aquella noche de tormenta, cuando el mundo entero te buscaba. Las manos de María temblaban tanto que la carta casi se le cae. Tuvo que sentarse en el banco desgastado junto a la ventana, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar su visión. 40 años. 40 años creyendo que había escapado. 40 años construyendo una vida invisible, pensando que en la invisibilidad encontraría la paz. Pensando que si nadie la veía, nadie podría hacerle daño nunca más. Pensando que desaparecer era la única manera de sobrevivir. La carta continuaba con palabras que atravesaban su corazón como cuchillos afilados. No escribo para amenazarte. No escribo para arrastrarte de vuelta a un mundo que elegiste abandonar. Escribo porque alguien debe contarte la verdad sobre aquella noche. La verdad que no conoces. La verdad que cambiará todo lo que creías saber sobre ti misma, sobre tu familia, sobre el sacrificio que hiciste. María cerró los ojos, y como siempre que pensaba en aquella noche, las imágenes volvieron con una claridad dolorosa. Tenía 23 años.
Era una noche de lluvia salvaje, de esas que parecen querer lavar el mundo entero. Ella corría por las calles empedradas de su ciudad natal, con un vestido de seda empapado pegado a su cuerpo, el cabello largo cubriéndole el rostro, el corazón destrozado en 1000 pedazos. Corría descalza porque había perdido sus zapatos en algún momento de su huida desesperada. Corría porque no había otra opción. Corría porque quedarse significaba la muerte, o algo peor que la muerte. La habían traicionado. La persona que más amaba en el mundo, la persona a quien había entregado todo su ser, cada pensamiento, cada sueño, cada latido de su corazón, la había vendido. Y no por dinero. No por poder. Por miedo. Por cobardía. Por debilidad. Aquella noche, María Soledad Rentería, heredera de una de las fortunas más grandes del país, hija única de una dinastía que había construido imperios desde hacía generaciones, desapareció sin dejar rastro. Los periódicos hablaron de ella durante meses. Secuestro, decían algunos con titulares sensacionalistas. Suicidio, susurraban otros en columnas llenas de especulaciones mórbidas. Fuga romántica, especulaban los más atrevidos, inventando historias de amantes secretos y destinos exóticos. Pero nadie supo la verdad. Nadie ni siquiera se acercó a la verdad. Porque María había planeado meticulosamente su desaparición durante semanas. Cambió su identidad usando contactos del mercado negro. Destruyó todos los documentos que la conectaban con su pasado. Quemó fotografías. Cortó su largo cabello. Cambió su forma de vestir, de hablar, de caminar. Viajó miles de kilómetros en autobuses nocturnos, trenes de tercera clase, vehículos destartalados que la llevaron cada vez más lejos de todo lo que había conocido. Hasta que llegó a esta ciudad gris y anónima donde nadie preguntaba nada, donde nadie miraba dos veces, donde era fácil volverse invisible. Y aquí, en este rincón olvidado del mundo, se convirtió en la mujer invisible que planchaba ropa. Durante 40 años, vivió con un solo pensamiento martillando en su cabeza cada día, cada noche, cada momento de silencio. Había renunciado a todo por proteger a alguien. Había sacrificado su fortuna, su nombre, su futuro, su identidad completa. Todo por amor. Por un amor que había creído puro e incondicional. Por un amor que pensó que valdría cualquier precio. Por un amor que la había traicionado de la manera más cruel imaginable. Sus ojos regresaron a la carta con una mezcla de miedo y necesidad. Necesitaba saber. Después de 40 años de vivir con la certeza de que había sido traicionada, necesitaba saber si había algo más en la historia. Algo que justificara todo aquel dolor. La persona que amabas no te traicionó, María, continuaba la carta. Y esas palabras detuvieron su respiración. Te salvó. María dejó caer la carta sobre su regazo. No podía ser cierto. Era imposible. Había visto la traición con sus propios ojos. Había escuchado las palabras venenosas. Había sentido el puñal enterrándose en su espalda. Pero algo en su interior, algo que había estado dormido durante 40 años, comenzó a despertar. Una pequeña chispa de esperanza. Una minúscula posibilidad de que todo aquello por lo que había sufrido, todo aquello a lo que había renunciado, hubiera tenido un significado diferente. Con manos que apenas podía controlar, recogió nuevamente la carta y continuó leyendo, mientras afuera el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban en su pequeño taller, transformando lo ordinario en algo misterioso, algo lleno de posibilidades que había olvidado que existían. La noche que desapareciste, había 3 hombres esperándote en tu mansión, continuaba la carta con una precisión que helaba la sangre. 3 hombres armados con pistolas y silenciadores. Hombres enviados por tu tío Rodrigo, el hombre que administraba tu fortuna desde la muerte de tus padres en aquel accidente que quizás no fue tan accidental como todos creyeron. Él había estado robándote durante años. No pequeñas cantidades. Millones y millones. Desviando fondos, falsificando documentos, creando empresas fantasma en paraísos fiscales. Vivía como un rey con tu dinero mientras tú, ingenua y confiada, firmabas todo lo que él ponía frente a ti. Y cuando descubrió que habías contratado a un auditor independiente para revisar las cuentas porque algo no te cuadraba, porque finalmente habías comenzado a hacer preguntas incómodas,
decidió eliminarte. Era más simple que enfrentar la cárcel. Más simple que devolver lo robado. Más simple que admitir años de traición. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su tío Rodrigo. El hermano menor de su padre. El hombre que la había abrazado en el funeral de sus padres. El hombre que le había prometido que siempre la protegería. El hombre que había firmado como tutor legal todos sus documentos hasta que ella cumplió 21 años. Él había querido matarla. Y ella nunca lo supo. Nunca sospechó. La carta continuaba, implacable, revelando una verdad que era peor y mejor de lo que María había imaginado durante todos estos años. La persona que amabas lo descubrió por casualidad. Estaba en tu mansión aquella noche, esperándote para cenar como habían planeado. Llegó temprano y escuchó voces en el estudio de tu tío. Voces que hablaban de ti. De cómo harían que pareciera un accidente. De cómo nadie sospecharía si la heredera solitaria aparecía muerta en su bañera, con pastillas y alcohol. Otra joven rica que no pudo soportar la presión. Otra tragedia de los privilegiados. La persona que amaba salió silenciosamente de la mansión, el corazón destrozado por el terror, sabiendo que llegarías en cualquier momento. Te vio venir por el camino de entrada, con tu auto deportivo rojo, con una sonrisa en el rostro porque era viernes y tenían planes de pasar el fin de semana juntos en la playa. Y tomó una decisión en una fracción de segundo. Una decisión que le costaría todo. Te interceptó en la entrada. Te gritó cosas horribles. Te dijo que todo había sido una mentira. Que nunca te había amado. Que solo había estado contigo por tu dinero. Que estaba cansado de fingir. Que había conocido a otra persona. Cada palabra fue un cuchillo en tu corazón, lo sé. Pero cada palabra fue dicha con un propósito. Para que corrieras. Para que te fueras de allí inmediatamente, antes de que los hombres de tu tío te encontraran. Para salvarte la vida a costa de tu amor. María sollozaba ahora sin control. Las lágrimas caían sobre la carta, manchando la tinta, pero no le importaba. 40 años. 40 años de odio. 40 años de rencor. 40 años creyendo que había sido tonta, ingenua, estúpida por confiar. Y todo había sido mentira. Todo había sido amor. El tipo de amor más puro y desinteresado. El tipo de amor que se sacrifica a sí mismo para que el otro viva. Te vio alejarte en tu auto, llorando, destrozada, continuaba la carta. Y entonces entró a la mansión. Entró sabiendo lo que iba a pasar. Entró porque alguien tenía que estar allí cuando los hombres de tu tío llegaran al salón principal. Alguien tenía que ser confundido contigo en la oscuridad. Alguien tenía que morir en tu lugar. María gritó. Un grito ahogado, primitivo, que salió desde lo más profundo de su ser. Un grito que llevaba 40 años atrapado en su garganta. Un grito de dolor, de culpa, de amor, de pérdida. Se llevó las manos a la boca, tratando de contener los sollozos que sacudían su cuerpo entero. La persona que amaba había muerto por ella. Había muerto para que ella viviera. Y ella había huido creyendo en la traición, sin saber nunca la verdad. La carta continuaba con detalles que destrozaban cada pedazo de lo que quedaba de su corazón. Los hombres de tu tío encontraron a alguien en la sala. En la oscuridad, con la complexión similar, con la ropa de diseñador, pensaron que eras tú. Dispararon 3 veces. 2 balas en el pecho, una en la cabeza. Ejecución profesional. Cuando tu tío llegó y encendió las luces, vio el error. Pero para entonces ya era tarde. Habían matado a una persona inocente. Tuvieron que encubrirlo. Lo hicieron parecer un robo que salió mal. Compraron a la policía. Enterraron la verdad bajo capas de mentiras y dinero. Y mientras tanto, tú habías desaparecido. No había cuerpo que buscar. Solo preguntas sin respuesta. Tu tío vivió el resto de su vida como un hombre respetado, administrando tu fortuna, donando cantidades insignificantes a caridades para limpiar su conciencia mientras se quedaba con millones que no le pertenecían. Pero los secretos tienen peso. Y ese peso lo aplastó lentamente.
María apenas podía ver a través de las lágrimas. El taller estaba completamente oscuro ahora. Había olvidado encender las luces. Solo la luz de la luna entraba por la ventana, iluminando débilmente la carta en sus manos. Pero ahora está muerto, continuaba la carta. Tu tío Rodrigo murió hace 3 meses. Un ataque al corazón. Rápido y misericordioso, más de lo que merecía. Y en su testamento, en un acto de culpa o quizás de cinismo final, dejó instrucciones muy específicas. Instrucciones de que si alguna vez eras encontrada, si alguna vez María Soledad Rentería volvía del reino de los desaparecidos, toda tu fortuna te sería devuelta. No solo la fortuna original de tus padres, sino todo lo que se multiplicó durante estos 40 años a través de inversiones, propiedades, negocios. Son 500 millones. 500 millones que legalmente te pertenecen. 500 millones que pueden ser tuyos con solo presentarte ante el tribunal con esta carta y con cualquier identificación que demuestre quién eres realmente. María respiraba con dificultad. 500 millones. Una cifra tan grande que había dejado de tener significado. Una cifra que representaba una vida entera de privilegios que había abandonado. Una cifra que ahora le pertenecía nuevamente. Pero no era el dinero lo que hacía que su corazón latiera descontrolado. Era la verdad. La verdad de que no había sido traicionada. La verdad de que había sido amada tan profundamente que alguien había dado su vida por ella. La verdad de que había vivido 40 años en el exilio autoimpuesto basado en una mentira necesaria, una mentira de amor. Yo soy el abogado encargado de encontrarte, terminaba la carta. Me llamo Alberto Mendoza y soy el albacea testamentario de tu tío. He pasado meses investigando, siguiendo pistas frías, buscando en archivos antiguos, hablando con personas que te conocieron. Finalmente, a través de una serie de coincidencias que parecen casi milagrosas, te encontré. Aquí. En esta lavandería. Siendo invisible. No sé qué decidirás hacer con esta información. No sé si querrás reclamar tu fortuna o si preferirás seguir con la vida que has construido. Pero merecías saber la verdad. Merecías saber que fuiste amada más de lo que podrías haber imaginado. Y merecías saber que la persona que amabas no te traicionó. Te salvó. Con un sacrificio que muy pocos seres humanos tendrían el valor de hacer. La carta terminaba con una dirección, un número de teléfono y una firma elegante. María la leyó una vez más, y luego una vez más, como si las palabras fueran a cambiar, como si hubiera alguna manera de que todo esto no fuera real. Pero era real. Terriblemente, dolorosamente, maravillosamente real. Se quedó sentada en la oscuridad de su taller durante horas, sosteniendo la carta contra su pecho, sintiendo como 40 años de certeza se desmoronaban y reconstruían en algo completamente diferente. Durante 3 días, María no abrió la lavandería. Sus clientes tocaban la puerta con creciente insistencia, miraban confundidos por la ventana empolvada, dejaban notas preguntando si todo estaba bien, y finalmente se marchaban a buscar otros lugares donde llevar su ropa. Algunos hasta se preocuparon, aunque nunca lo suficiente como para llamar a las autoridades o preguntar realmente qué le había pasado a la mujer que siempre estaba allí, siempre disponible, siempre invisible. María pasó esos 3 días sentada en su pequeña habitación encima del taller, un espacio minúsculo con una cama estrecha, una mesa tambaleante, y una ventana que daba a un callejón gris. Miraba la carta una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar, como si todo fuera a revelarse como una cruel broma del destino. Pero las palabras permanecían iguales. Y su corazón, ese corazón que había aprendido a no sentir, ese corazón que había encerrado en una caja de hierro para sobrevivir todas estas décadas, comenzaba a latir nuevamente con una intensidad que la asustaba. No era el dinero. El dinero no significaba nada para ella. Lo había tenido todo en su juventud y había renunciado a todo sin pestañear, sin mirar atrás, sin arrepentimiento. Los 500 millones podían ser 500 centavos para lo que a ella respectaba. Su corazón latía por algo mucho más profundo, mucho más doloroso, mucho más hermoso y devastador. Latía porque ahora sabía la verdad. La persona que había amado con cada fibra de su ser, con cada pensamiento, con cada respiración, no la había traicionado. No la había usado. No se había cansado de ella. La había salvado.
Había dado su vida por ella. Había elegido morir para que ella pudiera vivir. Y María había pasado 40 años odiando a su Salvador. 40 años maldiciendo el recuerdo de quien había sido su héroe. 40 años construyendo muros de amargura alrededor de un corazón que había sido roto no por traición, sino por amor demasiado grande para ser comprendido en aquel momento. La culpa era un peso tan grande que apenas podía respirar. Se sentaba en el borde de su cama, doblada sobre sí misma, sollozando hasta que no le quedaban lágrimas. Luego se quedaba mirando al vacío durante horas, reviviendo cada momento de aquella noche terrible. Las palabras crueles que había escuchado. Las acusaciones. El desprecio en la voz que tanto amaba. Ahora entendía que cada palabra había sido una mentira dolorosa dicha con un propósito salvador. Cada insulto había sido un acto de amor desesperado. Cada momento de aquella escena brutal había sido orquestado para salvarle la vida. Y había funcionado. Había corrido. Había huido sin mirar atrás. Había sobrevivido. Mientras la persona que amaba moría en su lugar, creyendo probablemente que María estaría a salvo, que María viviría, que el sacrificio habría valido la pena. En la mañana del cuarto día, María se despertó con una claridad que no había sentido en décadas. Se levantó de la cama, se lavó la cara con agua fría de la jarra sobre su tocador, y se miró en el espejo roto que colgaba de la pared. La mujer que le devolvió la mirada era alguien que apenas reconocía. Arrugada profundamente alrededor de los ojos y la boca. Cansada, con la fatiga de 40 años grabada en cada línea de su rostro. El cabello completamente gris, áspero por años de no cuidarlo apropiadamente. La piel manchada. Las manos deformadas por el trabajo constante. Marcada por décadas de invisibilidad autoimpuesta, de negarse a verse a sí misma, de existir sin realmente vivir. Pero en sus ojos había algo nuevo. Algo que no había estado allí en 40 años. Algo que había creído muerto para siempre. Propósito. Se vistió con su mejor ropa. No era mucho. Un vestido simple de color azul oscuro que había comprado años atrás en una tienda de segunda mano para el funeral de una vecina que había sido amable con ella. Pero se lo puso con cuidado, alisando las arrugas con sus manos temblorosas. Se cepilló el cabello gris, tratando de darle alguna forma presentable. Se puso un poco del lápiz labial que había comprado en algún momento sin recordar realmente por qué. Se miró una vez más en el espejo. No lucía como la María Soledad Rentería de 23 años, la heredera glamorosa que aparecía en las páginas sociales. Pero lucía como alguien que había decidido dejar de ser invisible. Tomó la carta, la guardó cuidadosamente en su bolso gastado de tela, junto con los únicos documentos de identidad que había conservado todos estos años, escondidos en el fondo de un cajón. Y salió de su taller. Las calles de la ciudad lucían diferentes aquella mañana. O tal vez era ella quien las veía diferente. El sol brillaba con más intensidad. Los colores parecían más vívidos. La gente caminaba apurada como siempre, atrapada en sus rutinas y preocupaciones, pero ahora María notaba las pequeñas tragedias y alegrías humanas que se desarrollaban a su alrededor en cada esquina. Una madre joven discutiendo por teléfono mientras su hijo pequeño tiraba de su mano, señalando un perro que pasaba. Un hombre mayor rebuscando en un contenedor de basura con la dignidad intacta a pesar de la pobreza. Una pareja de adolescentes riendo, completamente ajenos al mundo y sus problemas, perdidos en su propio universo de amor joven. Un trabajador de construcción compartiendo su almuerzo con un mendigo. Todos invisibles para los demás. Todos atrapados en sus propias historias. Todos luchando, amando, sufriendo, esperando. Llegó a la dirección que indicaba la carta. Era un edificio elegante en el centro de la ciudad, todo vidrio y acero reluciente, el tipo de arquitectura moderna que hablaba de dinero y poder. El tipo de lugar al que María no había entrado en décadas. El tipo de lugar que pertenecía a su vida anterior, a la María que ya no existía pero que quizás estaba a punto de resucitar de alguna forma. El guardia de seguridad la miró con desconfianza evidente cuando entró al vestíbulo de mármol. Una mujer mayor, vestida con ropa simple y gastada, claramente fuera de lugar entre los ejecutivos de traje y las secretarias elegantes que cruzaban el espacio con prisa eficiente. «Vengo a ver al licenciado Alberto Mendoza», dijo María con voz suave pero firme, sorprendiéndose a sí misma por la claridad de su tono. El guardia la miró de arriba a abajo con ese desprecio sutil que los pobres conocen tan bien,
Ese desprecio que María había experimentado miles de veces en los últimos 40 años. ¿Tiene cita?, preguntó en un tono que dejaba claro que asumía que la respuesta era no. No, respondió María. Pero tengo esto. Le mostró la carta. El guardia la tomó con reluctancia, como si temiera ensuciarse las manos. Comenzó a leerla con expresión aburrida. Pero a medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión cambió dramáticamente. Los ojos se abrieron. La mandíbula se aflojó. El desprecio desapareció, reemplazado por algo parecido al shock. Disculpe, señora, dijo con voz completamente diferente, casi reverente. Por favor, sígame inmediatamente. El licenciado Mendoza ha estado esperando noticias suyas. La llevaron a un ascensor privado que subió hasta el último piso con una suavidad que hablaba de tecnología cara. Las puertas se abrieron directamente a una oficina espaciosa con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. María podía ver los barrios ricos en un lado, con sus parques verdes y casas enormes. Y en el otro lado, los barrios pobres donde ella había vivido todos estos años, grises y apretados. Dos mundos en una sola vista. Y allí, detrás de un escritorio de madera oscura que probablemente costaba más que todo lo que María había ganado en años, estaba él. Un hombre de unos 60 años, cabello blanco perfectamente cortado, ojos amables detrás de anteojos con montura dorada, traje impecable. Se puso de pie en cuanto la vio, con un movimiento que expresaba tanto respeto como emoción apenas contenida. Señora Rentería, dijo con una voz llena de emoción genuina. No sabe cuánto tiempo he esperado este momento. ¿Cuántos meses he pasado buscándola? ¿Cuántas noches he permanecido despierto preguntándome si alguna vez la encontraría? Y aquí está. Finalmente. María se quedó parada en la entrada de la oficina, sintiéndose pequeña en aquel espacio enorme, sintiéndose fuera de lugar entre tanto lujo. Pero el abogado se acercó a ella con manos extendidas, no con condescendencia sino con calidez genuina. Le ofreció asiento en un sofá de cuero junto a la ventana. Le ofreció café, té, agua. Ella aceptó agua con manos temblorosas. Y entonces, con paciencia infinita y voz gentil, Alberto Mendoza comenzó a contarle todo. Lo que siguió fue como despertar de un sueño de 40 años. O quizás de una pesadilla. O quizás Jeobus. El abogado le mostró documentos cuidadosamente organizados en carpetas de cuero. Archivos que había recopilado durante meses de investigación exhaustiva. Pruebas de su identidad que había tenido que buscar en registros antiguos, en archivos gubernamentales empolvados, en periódicos amarillentos de bibliotecas. Le mostró su certificado de nacimiento original. Fotografías de ella cuando era niña, encontradas en los archivos de su antigua escuela. Imágenes de sus padres, una pareja elegante sonriendo en eventos sociales, muertos en un accidente automovilístico cuando ella tenía 19 años. Registros de la fortuna que le había pertenecido, documentos financieros que mostraban la inmensidad de lo que había heredado y luego abandonado. Le habló sobre su familia extendida, primos y tíos lejanos que la habían buscado durante los primeros años antes de finalmente rendirse y aceptar que María Soledad Rentería había desaparecido para siempre. Algunos habían muerto. Otros se habían mudado a otros países. La mayoría había seguido con sus vidas, olvidándola gradualmente, como uno olvida un misterio sin resolver que alguna vez capturó la imaginación pero que eventualmente se desvanece ante las exigencias de la vida cotidiana. Le contó sobre la persona que la había salvado. El nombre completo. La historia familiar. Los sueños que había tenido. El abogado había investigado extensamente, recopilando información de amigos antiguos, de registros escolares, de testimonios de personas que habían conocido a aquella persona. Le mostró fotografías. Y cuando María vio aquellas imágenes, cuando vio nuevamente el rostro que había amado tanto, el rostro que había pasado 40 años tratando de olvidar, se quebró completamente. Sollozó con una intensidad que la dejó sin aliento, que hizo que el abogado se preocupara y le ofreciera agua, pañuelos, tiempo para recomponerse. Le habló sobre cómo aquella noche heroica había sido encubierta como un robo que salió mal. Como la policía corrupta, comprada con el dinero de su tío Rodrigo, había cerrado el caso rápidamente. Como el funeral había sido privado, con apenas un puñado de personas asistiendo. Como la familia había quedado destrozada, sin entender realmente qué había pasado, porque su ser querido había estado en la mansión Rentería aquella noche,
porque había muerto de manera tan violenta. Le contó sobre su tío, sobre cómo Rodrigo Rentería había vivido con ese secreto hasta su muerte. Cómo se había convertido en un filántropo respetado, donando dinero a hospitales y escuelas, su nombre grabado en placas de bronce y paredes de mármol. Cómo había envejecido prematuramente, atormentado quizás por la culpa, por las pesadillas, por el peso de haber ordenado un asesinato. Cómo finalmente había muerto de un ataque masivo al corazón mientras cenaba solo en su mansión, rodeado de lujo comprado con dinero robado. Y cómo, en su testamento, había dejado aquellas instrucciones misteriosas. El abogado especulaba que tal vez había sido un intento de limpiar su conciencia antes de morir. O tal vez había sido un acto de cinismo, asumiendo que María nunca sería encontrada y que el gesto quedaría como una prueba de su bondad para la posteridad. O tal vez, en algún rincón profundo de su ser corrupto, había sentido genuino remordimiento. María escuchó todo en silencio, con lágrimas corriendo constantemente por su rostro. No intentó detenerlas. No intentó recomponerse. Dejó que el dolor, la rabia, la tristeza, el amor, la pérdida, todo fluyera libremente después de 40 años de represión. El abogado le dio todo el tiempo que necesitó. No la apuró. No la presionó. Simplemente estuvo allí, ofreciendo silencio compasivo y presencia humana. Cuando finalmente María pudo hablar, su voz era ronca pero clara. «Cuénteme más», susurró. «Cuénteme todo lo que sepa sobre la persona que me salvó. Quiero saber todo. Cada detalle. Cada historia. Cada recuerdo que pueda encontrar». Y Alberto Mendoza lo hizo. Le contó sobre la infancia de aquella persona. Sobre los sueños de viajar por el mundo. Sobre la pasión por la música que nunca tuvo oportunidad de desarrollar completamente. Sobre la risa contagiosa que amigos recordaban décadas después. Sobre la bondad genuina que había caracterizado cada acción. Sobre el amor profundo y verdadero que había sentido por María. Un amor tan grande que había estado dispuesto a morir por ella sin un segundo de duda. Le mostró cartas que había encontrado en archivos personales. Cartas que aquella persona había escrito pero nunca enviado, guardadas en cajas de zapatos en el ático de la casa familiar. Cartas de amor llenas de poesía torpe y sentimientos genuinos. Cartas que hablaban de un futuro juntos, de planes de matrimonio, de sueños de hijos y una vida compartida. Cartas que ahora nunca se cumplirían. María las leyó todas, una por una, con manos temblorosas. Cada palabra era un cuchillo en su corazón y al mismo tiempo un bálsamo sanador. Cada frase le mostraba la profundidad del amor que había recibido, el amor que había sido tan grande que había sobrevivido incluso a la muerte en forma de sacrificio. Pasaron horas en aquella oficina. El sol se movió a través del cielo, las sombras cambiaron, la ciudad abajo siguió con su ritmo frenético, y ellos permanecieron allí, el abogado paciente y la mujer que había sido invisible finalmente siendo vista, siendo reconocida, siendo validada. Cuando finalmente el abogado puso frente a ella los papeles que solo necesitaban su firma para reclamar toda esa fortuna, para volver a ser oficialmente María Soledad Rentería, heredera y mujer de recursos ilimitados, ella los miró durante un largo momento. 500 millones. Una cifra tan abstracta que había dejado de tener significado real. Una cifra que podía comprar mansiones, yates, joyas, todo lo que el dinero podía comprar. Una cifra que representaba poder, influencia, la capacidad de moldear el mundo según su voluntad. Tomó la pluma que él le ofrecía. Una pluma cara de oro macizo, pesada en su mano acostumbrada a herramientas simples. Firmó los documentos con su nombre completo, letras que no había escrito en 40 años. María Soledad Rentería. Cada trazo era una resurrección. Cada letra era un renacimiento. Pero cuando terminó de firmar, cuando el abogado comenzó a sonreír creyendo que todo había terminado, que la historia había llegado a su conclusión feliz, ella hizo algo que él no esperaba. Algo que cambiaría todo nuevamente. «Señor Mendoza», dijo María con voz firme, «quiero que todo ese dinero se use para crear una fundación. Una fundación en nombre de la persona que me salvó. Una fundación que honre su sacrificio de la única manera que importa. Ayudando a otros». El abogado parpadeó, confundido. «Pero señora Rentería», comenzó a decir, «usted ha vivido en pobreza durante 40 años. Este dinero podría darle comodidad para el resto de su vida. Podría viajar. Podría vivir en lujo. Podría recuperar todo lo que perdió.
No, interrumpió María suavemente pero con determinación absoluta. No puedo recuperar lo que perdí. Esa María murió hace 40 años. Y la persona que me salvó también murió. Pero puedo asegurarme de que esas muertes signifiquen algo. Puedo asegurarme de que el amor que me salvó continúe salvando a otros. El abogado se reclinó en su silla, estudiándola con nueva admiración. De acuerdo, dijo lentamente. Cuénteme su visión. Y María lo hizo. Le habló sobre las personas invisibles. Los que limpian calles antes del amanecer mientras la ciudad duerme. Los que planchan ropa ajena hasta que les duelen las manos. Los que cuidan a ancianos olvidados por sus familias. Los que trabajan 3 empleos para alimentar a sus hijos. Los que nunca tienen un día libre. Los que enferman sin poder permitirse ver un médico. Los que envejecen prematuramente por el trabajo físico constante. Los que mueren sin que nadie note su ausencia. Todos los invisibles que mantienen el mundo funcionando mientras los visibles reciben el crédito. Quiero que tengan becas para sus hijos, explicó María con pasión creciente en su voz. Becas completas para universidad. Oportunidades que nunca tuvieron. Quiero que tengan acceso a atención médica de calidad sin importar si pueden pagarla. Quiero que tengan viviendas dignas donde sus familias puedan vivir con seguridad y comodidad. Quiero que tengan guarderías para sus hijos mientras trabajan. Quiero que alguien finalmente los vea. Los reconozca. Los valore. El abogado escuchó cada palabra, tomando notas meticulosas en una libreta elegante. Y cuando María terminó de hablar, cuando su visión había sido completamente articulada, él asintió lentamente. Es una visión hermosa, dijo. Y honestamente extraordinaria. Pero permítame preguntarle algo. Usted ha vivido 40 años en las condiciones exactas que describe. Ha sido invisible. Ha luchado. Ha sufrido. No quiere quedarse con nada para usted misma. Ni siquiera un pequeño apartamento cómodo. Ni siquiera seguridad financiera para su vejez. María sonrió por primera vez desde que había entrado a aquella oficina. Una sonrisa pequeña pero genuina que transformó su rostro cansado. No necesito nada de eso, respondió. Tengo mi lavandería. Tengo mi pequeña habitación. Tengo lo suficiente. Durante 40 años pensé que había perdido todo. Pero ahora entiendo que gané algo invaluable. Gané perspectiva. Gané empatía. Gané la capacidad de ver lo que los ricos nunca ven. Y eso vale más que 500 millones. Además, continuó con voz más suave, esto es lo que la persona que me salvó habría querido. No conocía el egoísmo. No conocía la avaricia. Solo conocía el amor y el sacrificio. Esta fundación será mi manera de mantener vivo ese espíritu. Mi manera de decir gracias 40 años tarde. Mi manera de asegurarme de que aquel sacrificio siga haciendo diferencia en el mundo. El abogado permaneció en silencio durante un largo momento, mirándola con una expresión que mezclaba respeto y asombro. Luego asintió. Entonces así será, dijo. Crearemos la fundación más completa y efectiva que este país haya visto. Y me aseguraré personalmente de que cada centavo se use exactamente como usted desea. Durante las semanas siguientes, María se convirtió en una figura pública, pero no del tipo que ella había sido en su juventud. No aparecía en páginas sociales posando en galas elegantes. No daba entrevistas en programas de televisión hablando sobre su regreso milagroso. No escribía libros de memoria sobre su desaparición misteriosa. En lugar de eso, se convirtió en la fundadora silenciosa pero incansable de la organización más revolucionaria que el país había visto en décadas. Una organización que compraba edificios enteros en barrios pobres y los transformaba en complejos de viviendas dignas con rentas simbólicas. Que otorgaba becas completas no solo para universidad sino también para escuela secundaria y primaria a hijos de trabajadores invisibles. Que construía clínicas médicas en comunidades olvidadas, staff con doctores bien pagados que atendían a pacientes sin importar su capacidad de pago. Que creaba centros comunitarios con guarderías gratuitas, programas después de escuela, clases de oficios, talleres de arte. Que ofrecía microcréditos sin interés para pequeños emprendedores. Que proporcionaba asistencia legal gratuita para trabajadores explotados. María estaba involucrada en cada aspecto.
Visitaba personalmente cada proyecto. Hablaba con la gente. No desde una posición de superioridad, sino como alguien que había estado allí, que había vivido la invisibilidad, que entendía la lucha. Y la gente respondía. Podían sentir su autenticidad. Podían ver en sus ojos que ella realmente entendía. Podían escuchar en su voz que no estaba allí por publicidad o sentirse bien consigo misma. Estaba allí porque genuinamente se preocupaba. La prensa eventualmente se enteró de la historia. La heredera desaparecida que había reaparecido después de 40 años. El misterio finalmente resuelto. Los reporteros la buscaban constantemente, queriendo entrevistas exclusivas, ofreciendo dinero por su historia. Pero María rechazaba todas las solicitudes. Esta no es mi historia, les decía. Es la historia de millones de personas invisibles que merecen ser vistas. Si quieren escribir algo, escriban sobre ellos. Pero algunos reporteros investigativos persistieron. Descubrieron la verdad sobre su tío Rodrigo. Sobre el asesinato encubierto. Sobre la corrupción. Sobre décadas de robo. Los escándalos explotaron en titulares. Reputaciones fueron destruidas póstumamente. La fundación que llevaba el nombre de Rodrigo Rentería cambió su nombre apresuradamente. Placas con su nombre fueron removidas de hospitales y universidades. Su legado de filántropo respetado se evaporó, reemplazado por la verdad de lo que realmente había sido. Un asesino. Un ladrón. Un monstruo. Pero María se negó a comentar públicamente sobre su tío. Ya está muerto, decía simplemente. El odio no sirve a nadie. Prefiero enfocar mi energía en crear algo positivo que en destruir algo negativo. Su gracia ante la revelación de traiciones tan profundas inspiró a muchos. Artículos comenzaron a aparecer no sobre el escándalo sino sobre su respuesta al escándalo. Sobre cómo había transformado dolor en propósito. Sobre cómo había convertido pérdida en legado. Sobre cómo estaba creando cambio real en lugar de simplemente quejarse sobre los problemas. Regresó una vez más a su vieja lavandería. No la vendió. No la cerró. La mantuvo abierta porque, como explicó al abogado sorprendido, esta lavandería es donde renací. Es donde aprendí las lecciones más importantes de mi vida. No puedo simplemente abandonarla. Pero ya no trabajaba allí todos los días. En lugar de eso, contrató a 3 mujeres que habían estado desempleadas durante años, rechazadas por su edad o falta de educación formal. Les pagó salarios que triplicaban el mínimo. Les dio seguro médico completo. Les ofreció horarios flexibles para que pudieran pasar tiempo con sus familias. Les dio días de vacaciones pagados. Las trató con dignidad y respeto. Una de ellas lloró el primer día de trabajo cuando María le explicó los beneficios. Nadie me había tratado así antes, sollozó. Nadie me había hecho sentir que mi trabajo importaba. Ahora todas las personas y su trabajo importan, respondió María suavemente. Es solo que la sociedad a veces olvida esto. Nuestra tarea es recordárselo. En la pared de la lavandería, colgó una fotografía. Una fotografía vieja, amarillenta, cuidadosamente enmarcada ahora en madera simple. La fotografía de la persona que la había salvado. La persona cuyo nombre ahora llevaba la fundación. La persona cuyo sacrificio estaba cambiando miles de vidas. Cada día, antes de salir de la lavandería para ir a reuniones de la fundación o visitar proyectos, María se detenía frente a esa fotografía. Y cada día susurraba las mismas palabras. Gracias. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no se trata de estar juntos. Se trata de sacrificio. De entrega. De ver al otro incluso cuando el mundo te vuelve invisible. Gracias por salvarme. Y espero que donde sea que estés, puedas ver lo que tu sacrificio está creando. Puedas ver las vidas que estás cambiando décadas después de tu muerte. Puedas ver que no moriste en vano. Un año después del descubrimiento del sobre, la fundación había ayudado a más de 50.000 personas directamente. Había construido 15 complejos de viviendas. Había otorgado 2.000 becas. Había abierto 20 clínicas. Había creado 30 centros comunitarios. Los números seguían creciendo.
Pero para María, no se trataba de números. Se trataba de rostros. De historias. De la madre soltera que finalmente pudo terminar su educación porque la fundación proporcionó cuidado infantil gratuito. Del anciano que recibió tratamiento para su diabetes en una de las clínicas cuando ningún otro lugar lo aceptaría sin seguro. Del niño brillante que recibió una beca completa y ahora estudiaba ingeniería en la mejor universidad del país. Del hombre que había perdido su trabajo y recibió un microcrédito para comenzar su propio pequeño negocio que ahora empleaba a 5 personas más. Cada historia era un milagro. Cada vida transformada era un testamento al poder del amor sacrificial que la había salvado 40 años atrás. Una tarde, mientras María visitaba uno de los nuevos centros comunitarios, una niña pequeña se le acercó. Tendría unos 7 años, con coletas desparejas y una sonrisa que faltaban 2 dientes frontales. Mi mamá dice que usted es un ángel, dijo la niña con seriedad infantil. Dice que nos salvó cuando nadie más nos ayudaba. María se arrodilló hasta quedar al nivel de los ojos de la niña, sintiendo que sus rodillas protestaban por el movimiento pero ignorando el dolor. No soy un ángel, respondió suavemente. Soy solo una persona que aprendió algo importante. Aprendió que todos somos invisibles hasta que alguien decide vernos. Y una vez que te ven de verdad, tu vida cambia. Entonces ahora yo la veo a usted, declaró la niña con la lógica simple de la infancia. Y usted no es invisible para mí. María sintió lágrimas comenzar a formarse pero sonrió a través de ellas. Eres muy sabia para tu edad. La niña se encogió de hombros. Mi mamá dice que el sufrimiento te hace sabio. Hemos sufrido mucho. Pero ahora estamos mejor. Gracias a usted. Tu mamá tiene razón sobre el sufrimiento, dijo María. Pero déjame decirte algo igual de importante. La bondad también te hace sabio. Y la gratitud. Y el amor. Nunca olvides ser amable, incluso cuando la vida sea difícil. La niña asintió seriamente, luego impulsivamente abrazó a María antes de correr a reunirse con su madre. María se quedó allí arrodillada durante un momento más, sintiendo el calor de aquel pequeño abrazo, sintiendo que algo en su corazón que había estado roto durante 40 años finalmente comenzaba a sanar. Esa noche, de vuelta en su pequeña habitación encima de la lavandería que aún se negaba a abandonar a pesar de que ahora podía permitirse cualquier penthouse de lujo, María se sentó junto a la ventana mirando las estrellas. Pensó en la carta que había cambiado todo. En el sobre que había caído mientras planchaba. En como un momento aleatorio había revelado verdades que habían estado ocultas durante décadas. Pensó en su tío Rodrigo y sintió algo que la sorprendió. No odio. No ira. Sino una especie de tristeza tranquila. Tristeza por un hombre que había tenido todo y había elegido el camino del egoísmo y la crueldad. Un hombre que había muerto solo, rodeado de lujo pero vacío de amor. Un hombre cuyo legado ahora era solo vergüenza. Pensó en la persona que la había salvado. En el sacrificio que nunca podría repagar pero que honraría cada día por el resto de su vida. En el amor que había sido tan grande que había trascendido la vida misma. Y pensó en sí misma. En las dos Marías. La joven heredera ingenua de 23 años que creía que el dinero y el privilegio importaban. Y la mujer de 65 años que había aprendido que lo único que realmente importaba era cómo tratabas a otros seres humanos, especialmente a aquellos que el mundo consideraba sin importancia. No cambiaría nada, susurró a las estrellas. Incluso sabiendo el dolor que vendría, incluso sabiendo la pérdida, no cambiaría nada. Porque esos 40 años de invisibilidad me enseñaron a ver. Y ahora puedo usar esa visión para ayudar a otros. El vapor seguía saliendo de las planchas abajo en el taller, operadas ahora por manos que recibían pago justo y trato digno. La ropa seguía siendo doblada con cuidado, cada prenda tratada con el respeto que merecía porque había sido usada por un ser humano que merecía respeto. La vida continuaba en aquel pequeño taller que ahora era también un símbolo de esperanza, de transformación, de la posibilidad de que algo hermoso pudiera emerger del dolor más profundo. Y María sonreía. Porque finalmente había entendido la lección más importante de todas. No importa cuán invisible te sientas. No importa cuánto creas que nadie te ve.
No importa cuán perdido estés en tu dolor o tu pasado. Siempre hay posibilidad de redención. Siempre hay posibilidad de propósito. Siempre hay posibilidad de transformar tu sufrimiento en servicio. De convertir tu dolor en poder para ayudar a otros. De tomar lo peor que te ha pasado y usarlo para crear lo mejor que puedes ofrecer al mundo. Siempre hay alguien que te ve. Siempre hay alguien que te valora. Y a veces, la mayor fortuna que puedes tener no es la que heredas de tus padres o recuperas de tus tíos corruptos. Es la que construyes con tus propias manos, día a día, viendo a los invisibles, amando a los olvidados, siendo la luz en la oscuridad de alguien más, honrando los sacrificios que otros hicieron por ti al hacer sacrificios por otros. Esta es la historia de María Soledad Rentería. La mujer que encontró un sobre mientras planchaba. Y encontró en ese sobre no solo su pasado. No solo la verdad sobre una traición que nunca fue traición sino el mayor acto de amor. Sino también su futuro. Un futuro donde los invisibles finalmente son vistos. Donde los olvidados son recordados. Donde los sacrificios no son en vano. Donde el amor, incluso 40 años después de la muerte, sigue salvando vidas. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si te hizo pensar en las personas invisibles en tu propia vida, si te inspiró a ver a alguien que antes pasabas por alto, entonces el propósito se ha cumplido. Comparte este mensaje. Cuenta esta historia. Y sobre todo, mira a tu alrededor. Ve a los invisibles. Porque cada persona tiene una historia. Cada persona merece ser vista. Y nunca sabes cuándo un simple acto de reconocimiento, un momento de verdadera visión, puede cambiar una vida para siempre.